En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Mucho se ha hablado del misterio en la literatura, del misterio en el cine, y a veces parece que se olvida o se obvia un gran medio de comunicación de masas como es el cómic. Estas historietas donde el misterio evidentemente también tiene lugar. Un ejemplo cercano lo tenemos en el reciente estreno de una de las películas más esperadas de la temporada, Doctor Strange. Desde luego un personaje paradigmático precisamente de la relación del misterio y el cómic. Y es que parece que a veces se ha infantilizado o se ha pensado en el cómic como un entretenimiento meramente infantil y juvenil y nada más lejos de la realidad. Porque desde luego, no ahora, sino ya hace muchos años, este arte pues ha alcanzado su madurez y sirve de plataforma para contar cualquier historia, ya sea una historia fantástica, realista, humorística, dramática. Desde luego, sus páginas, sus viñetas, sirven a veces para plasmar la realidad de un modo, valga la redundancia, más real que cualquier otro medio. Quizá precisamente por esa rebeldía o esa actitud reivindicativa que le da el hecho de no tener popularmente esa categoría de serio o intelectual que sí que puede tener, por ejemplo, la literatura. Pero como digo, esos son pues también, digamos, pensamientos anclados en una sociedad y que van evolucionando, porque desde luego el cómic va alcanzando poco a poco esas cotas de reconocimiento que se merece. Nosotros esta noche precisamente queremos darle nuestro pequeño homenaje a estas viñetas, a este arte que tanto entretenimiento proporciona a muchos, hablando del misterio en el cómic. Vamos a hablar de personajes como Doctor Extraño, evidentemente. Vamos a hablar de historias muy conocidas como Historias de la Cripta, muy conocida por la serie de televisión, pero que evidentemente pues tiene su origen en el cómic. Y hablaremos también pues de otros personajes, de otras historias, de otros argumentos que, como digo, pues tienen ese trasfondo real del misterio. Veremos cómo hay autores o dibujantes que comulgan mucho con los temas que semana a semana tratamos aquí en El Dragón Invisible y después lo han plasmado en las viñetas. Así que sin más, si les apetece pasar pues una hora llena de misterio, de aventuras y de personajes fantásticos, os invitamos una semana más a viajar con nosotros a través de esos mundos, en esta ocasión de misterio y cómic. Doctor Strange, usted cree que sabe cómo funciona el mundo. ¿Y si le dijera que esa realidad es una de muchas? Esto no tiene sentido. No todo lo tiene. Ni tiene por qué tenerlo. Por medio de las artes místicas, aprovechamos la energía y damos forma a la realidad. Viajamos grandes distancias en un instante.
Bueno, como anunciábamos en la introducción, hoy queremos hablar de un tema bastante curioso y a veces poco tratado en este tipo de programas, y es la magia en el mundo del cómic. Mucho se ha hablado de la magia en el cine, la magia en la literatura, pero parece que este arte pues a veces es olvidado, y para ello nos hemos traído a un invitado de lujo al que teníamos muchas ganas de tener en El Dragón Invisible. Él es Manuel Berrocal, licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente presidente de la Sociedad Española de Parapsicología y sobre todo un apasionado del mundo del cómic, motivo por el que hoy nos acompaña. Ilustrador, dibujante de cómics en la agencia Bardonart, y entre sus trabajos cabe destacar pues la ilustración de la enciclopedia Tolkien, una maravilla gráfica para un tema apasionante al que sin duda algún día habría que dedicarle un programa. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, como decía, el mundo del cómic, mucho se habla precisamente de la magia en el mundo de la literatura, del cine, y el cómic parece que a veces se ha relegado como pues a una especie de entretenimiento meramente infantil, y no es así. Bueno, eso es la mala equivocación que se tiene. O sea, siempre se ha considerado el cómic como un elemento secundario, más cercano para eso a un mundo infantil, pero lo que no nos damos cuenta es que el mundo del cómic en realidad ha influido a nivel social muchísimo más que ha podido influir lo que es el cine y a veces la propia literatura. Siempre estamos con la cuestión de ciertos elementos que, bueno, que su base es literaria, eso ha sido el elemento que ha modificado nuestra manera de ver ciertas cosas a nivel social, y sin embargo no nos damos cuenta que ha habido antes que los escritores existían dibujantes de cómic que en un momento determinado ya jugaban con esos factores y que en un momento determinado luego el escritor ha aprendido a partir de los anteriores. Cuando hablamos de la magia en el cómic, siempre tenemos la característica de que creemos que, bueno, que no ha tenido relevancia. Realmente es que nuestra idea, como te digo, es muy equivocada. El cómic ha sido un elemento social muy importante, sobre todo porque siempre ha sido mucho más reflejo de la sociedad, a veces, que la propia literatura. La literatura siempre ha tenido que tener una característica más de seria, de establecida, el contar historias mucho más académicas, por decirlo de alguna manera, y en el cómic en ese aspecto siempre ha sido más libre, y eso ha hecho que sin duda alguna haya cambiado muchísimos más elementos sociales que de lo que creemos. Por ejemplo, si hablamos del vampirismo, ese vampiro que hoy en día tenemos, bueno, en plan casi superhéroe, realmente nunca nace en la literatura. Anne Rice lo único que hace es utilizar conceptos previos que habían salido en los tebeos. Es verdad, porque el mito del vampiro, como bien dices, el mito o la imagen del vampiro que tenemos a día de hoy nace precisamente de las viñetas. Claro, efectivamente, o sea, de las historias de la cripta, o en un momento determinado la tumba de Drácula, una serie absolutamente increíble en su momento. O sea, todo eso significa un cambio completamente de la juventud del momento de ver lo que eran los mitos existentes, y posteriormente eso, claro, cuando esas personas llegaron a una edad adulta y escribieron, no escribieron por ejemplo, del vampiro de Bram Stoker, escribieron del vampiro de la tumba de Drácula o Yo Vampiro de Tom Sutton. O sea, son circunstancias completamente distintas. Y en la magia nos pasa lo mismo. La magia, nosotros hoy en día, la idea que tenemos desde el mundo del cómic ha cambiado mucho, porque la primera vez que de alguna manera se habla de magia en el cómic es con Mandrake el mago. Este personaje, que bueno, empieza a ser editado en 1934 por directamente Liv Falk y Phyllis Davis, van a tener la característica de que no es magia real, porque en esa época la magia no se consideraba como que pudiera tener no solamente una base, sino sencillamente no estaba ni bien vista ni mal vista. Tenían que cambiar muchas cosas, tenían que empezar a aparecer toda una serie de grupos en un momento determinado esotéricos, de hermandades, de sociedades extrañas que iban a llevar la magia a lo que era la vida cotidiana de las personas. Entonces Mandrake lo que era un hipnotista, o sea, era un hipnotizador que conseguía que el malo con el que se enfrentaba viera aquellas cosas que él quería. Es decir, pero claro, estamos hablando de que en ese momento, en los años 30, era cuando el hipnotismo estaba en su máximo auge. Es decir, que si se llevó el hipnotismo a las páginas o a las tiras de un tebeo, era porque era un fenómeno social que estaba todos los días a nivel de teatros o a nivel de actividades varias, que todo el mundo entendía que era algo casi como un superpoder.
Y entonces, bueno, de esa época vienen todos los mitos de que tú puedes conseguir que una persona mate a otra por hipnotismo y todas estas cosas que no tienen base ninguna. Pero realmente eso procede de esas épocas, y la realidad que se tenía era esa, que se creía que era casi un superpoder. Al final, bueno, redunda en lo que estábamos comentando, ¿no? Que al final el cómic se hace eco de manera casi más fiel en ocasiones de lo que puede hacerlo, de la realidad social, quiero decir, se hace eco de esa realidad social de lo que puede hacerlo, pues, la literatura, porque tiene quizá más libertad a la hora de... Totalmente. Vamos a ver, sin duda alguna, la imagen que hoy tenemos de la magia procede de más de los años 60. Ese concepto empieza sobre todo con un personaje, Carlos Castaneda, que consigue traernos toda una serie de mitos dentro de... Vamos a ver, Carlos Castaneda es un personaje muy carismático y muy problemático, porque todo el mito que hay alrededor de él dificulta muchísimo el llegar a entender si se inventó toda esa historia que realmente nos contó de Don Juan y demás, o si realmente existió algo detrás. La parte más crítica evidentemente plantea el hecho de que Carlos Castaneda tenía un conocimiento bastante alto de lo que era el chamanismo a nivel de las zonas mexicanas, y se inventó un personaje maravilloso para poderlo llevar de alguna manera a un público más general y ser la base, en cierto modo, para una tesis doctoral que en su momento fue aceptada, pero fue aceptada como chamanismo, no como otra cosa. De la tesis doctoral realmente nunca fue escrita, o sea, nunca fue publicada. Lo que fue publicada fue su readaptación a nivel de sus libros. Pero él nos trajo toda una serie de conceptos, unos conceptos muy sencillos, conceptos de la capacidad psíquica de las personas, el influir en el exterior, conceptos como la existencia de diferentes planos a nivel dimensional, todas esas cosas que de alguna manera, la posibilidad en un momento determinado de transformación de la persona, todo ello es lo que va a ser realmente la base para luego personajes de cómic como el Doctor Extraño. Efectivamente, te iba a preguntar ya porque la gente, nosotros queríamos hablar hoy precisamente de la magia en el cómic, aprovechando el estreno de Doctor Extraño, y todo lo que comentas, toda esa manera de influir esas otras realidades aparece reflejado tanto en la película como en las viñetas de las que ahora hablaremos. Claro, de alguna manera tú tienes todas esas características se abren a través de las páginas de Stan Lee. Stan Lee escribe toda una serie de historias más o menos rocambolescas, pero tiene la característica de que detrás hay un dibujante que es Steve Ditko, que es una persona que estaba muy interesado en toda esta fenomenología que en aquel momento se estaba iniciando. Hablamos de la época del movimiento hippie, la existencia de alteraciones como el valor de la naturaleza. No, hoy en día es que muchas veces hablamos de cosas y creemos que son eternas, pero es que estamos hablando que nuestra cultura, la cultura hoy en día, esa cultura nueva era, porque dicen algunos, otros que consideramos más de adaptación a la naturaleza en la que vivimos, nace en los años 60. Anteriormente, pues es que no había base ninguna para ella. Y todo eso va a entrar en ese Doctor Extraño. Doctor Extraño aprende en teoría en el Tíbet. ¿Por qué? Pues porque todavía en esa época teníamos esa imagen de que el Himalaya era algo maravilloso, que todavía bebíamos de la época de la teosofía. Cuando Madame Blavatsky empieza a contar sus viajes maravillosos y sus situaciones más o menos especiales, muchas de ellas incluso copiando a Alexander Devin-Neil, pues vas a tener la característica de que nos cuenta de ese mundo del Tíbet, donde los lamas, donde existe todo un conocimiento psíquico superior y donde de alguna manera existe, por decirlo de alguna manera, como una especie de gobierno en la sombra que eternamente intenta mantener el orden en este mundo. Ese mundo de Shambhala, que siempre ha entrado dentro de muchos elementos literarios, pues tiene su referencia y su situación también en el Doctor Extraño. El Doctor Extraño encuentra el anciano, un supuesto personaje que reconozco que la persona que han elegido en la película
originariamente me puso un poco de los nervios por eso de decir, bueno, a ver qué, pero hay que reconocer que la señora Tilda es que es alucinante, o sea, es capaz de darle forma a cualquier cosa y de verdad me descubro ante ella, hay que ser sincero. Pero bueno, la realidad es que ese anciano en realidad se convierte en una especie de ser místico escondido en la sombra que protege este mundo, o sea, es esa especie de orden establecido y que el Doctor Extraño entra en contacto con él a aprender. Y aprende todo lo que es la simbología oriental y toda esa otra simbología que Castaneda y los movimientos más o menos esotéricos que en ese momento se estaban estableciendo fueron poco a poco entrando en esta línea. Doctor Extraño nos cambia completamente la concepción, pero nos lleva a ese mundo casi psicodélico, ese mundo que creo que ha sido bastante bien representado en la película, que en algunos momentos parece que te has tomado la pastillita de LSD y no sabes ni lo que estás viendo, pero de verdad, o sea, sin duda alguna entras en un mundo diferente completamente y la base era conseguir que de alguna manera el mundo de la magia entrara dentro del cómic, y no solamente entró en el mundo del cómic, sino que consiguió una importancia tal que con al poco tiempo ya tenía título propio el Doctor Extraño. O sea, la respuesta a nivel de público fue impresionante. Una pregunta para aclarar quizá a los oyentes. Por lo tanto, podríamos decir que toda esta filosofía o toda esta perspectiva de la magia que comentabas tanto en Castaneda como en Doctor Extraño, ¿Doctor Extraño se nutre de esa magia de Castaneda o es al revés? No. El Doctor Extraño se nutre de los movimientos ya que nacen en ese momento a nivel social. O sea, Castaneda de alguna manera crea un movimiento muy importante. Hay mucha gente que empieza a estudiar, por un lado a seguirle en plan gurú, hay que ser sincero, y por otro lado se abre una puerta muy importante, y es que a nivel de la mayoría de las universidades descubren de golpe y porrazo que la antropología no solamente se tiene que conformar con registrar aquellas cosas que le cuentan las antiguas tribus, por ejemplo americanas, sino que lo que tiene que entrar es en el juego directamente de conocer qué es lo que hay realmente detrás de esas vivencias o esas situaciones que los propios indios americanos contaban. A partir de ahí vamos a tener gente, bueno, no sé, como Michael Harner, que aprende en un momento determinado a utilizar los tambores chamánicos y acaba en un momento realizando todo tipo de experiencias, pues bueno, en los gimnasios de la universidad con una serie de alumnos y al ritmo del tambor conseguir alcanzar estados alterados de conciencia. Vamos a ver, o sea, estos mundos sin duda alguna tienen una característica y nosotros queremos verlo desde el lado meramente del investigador. Tienes el problema de que nunca vas a entender qué es lo que ocurre, por una sencilla razón, porque el problema de los estados alterados de conciencia es que a la hora de explicar qué ocurre, siempre el vocabulario se te queda corto, porque hay situaciones que es imposible explicar. ¿Cómo vas a explicar directamente? Es que he olido el color rojo. Y dices, bueno, vaya lo que te habrás metido. Pues sí, evidentemente te habías metido algo y que tenías una modificación directamente de los órganos de los sentidos. O sea, que eso hay que vivirlo, en cierto modo. Eso sí, siempre con control y en condiciones. Cuidado, esto no es... Sí, no estamos... que nadie entienda desde que mañana hay que ponerse de todo hasta arriba, ¿no? O sea, hay que hacerlo bien y con control, porque vamos a ver, o sea, todo lo que es la cultura chamánica, la persona que se dedica a controlar estas situaciones no ha sido de un día para otro. No son personas que en un fin de semana han aprendido en un cursillo en medio de la montaña a realizar actividades. No, son gente que se dedican a ello desde que casi desde que nacen y son preparados en ello casi desde que nacen. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todas estas ideas, de alguna manera, de la existencia de un mundo psicológico o psíquico diferente al que vivimos normalmente, que entraría en todas estas situaciones de la existencia de diferentes planos a la hora de entrar en ellos, de comunicación, la existencia de entidades de todo tipo, espirituales o no espirituales, todos estos elementos que en esa época empiezan a crearse, la existencia de alguna manera de aquellas personas iniciadas en el poder, por decirlo de alguna forma, y que son capaces de modificar incluso la propia realidad que tienen alrededor. Todo eso
que es un nacimiento y un crecimiento dentro de los movimientos juveniles de la época, va a hacer que influya directamente en el Doctor Extraño. Y va a ser la base directamente de su historia. O sea, la historia llega a partir de ese momento a convertirse en nada más que eso, en la competición directa con entidades sobrenaturales existentes en otras dimensiones que intenta de alguna manera impedir que se apropie de este mundo. El concepto del bien y el mal siempre ha sido muy relativo y sobre todo, pues bueno, el TVO siempre ha tenido la característica de ser un poco maniqueo en ese aspecto. Ahí están los buenos y están los malos, punto. No hay más vuelta de hoja. Y entonces, pues bueno, la actividad buena del Doctor Extraño obligaba de alguna manera a que todos los con los que se enfrentaba tuvieran esa característica de malos de quererse hacer con el poder, de que es... Bueno, lo cierto es que con los años el Doctor Extraño ha ido cambiando mucho, esos conceptos han ido desapareciendo, el concepto de magia hoy en día es completamente diferente, ya no es una magia que nazca ahora, por ejemplo, en los últimos años tiene la característica que ya no es una magia de esa extraña basada en rituales o en invocaciones como originariamente se consideraba, porque estamos hablando de que en aquella época los movimientos esotéricos aseguraban que podían entrar en contacto con otras entidades a través de cierto tipo de invocaciones y cierto tipo de rituales, esos pases mágicos tan deliciosos que hacía el señor Stephen Extraño y que en la película creo que están bastante bien representados, han sabido coger muy bien la estética, más de los años 70 en la serie que de los años originales, de los años 60, pero bueno, pero han mantenido muy bien su línea, ¿no? Y hoy, por ejemplo, tienes un ser que realmente su alimentación de magia es de la propia naturaleza. O sea, que estamos hablando de un personaje que según ha ido evolucionando el tiempo y según van cambiando las ideas de alguna manera frente a lo que es el concepto de la magia o el concepto de la relación con la naturaleza y demás, él ha ido cambiando y adaptándose y pasando de esa imagen del hechicero supremo a ser realmente más una especie de avatar cuidador de la naturaleza en un momento determinado. Luego es lo que te comento, o sea, los TVO siempre tienen la característica de esa, se adaptan con mucha más facilidad a la sociedad y siempre han sido pioneros muchas veces en tratar conceptos que a nivel literario o a nivel de cine y demás no entraban todavía. O sea, los TVOs, vamos a ver, todo lo que es la física cuántica entró, por ejemplo, los superhéroes muchísimo antes de en los libros, incluso en libros en un momento determinado de tipo divulgativo a nivel general. O sea que es lo que te digo, personajes como el hombre molécula que realmente era capaz de destruir todo lo que tenía alrededor por características de tipo atómico. Pues eso nace muchísimo antes de que se empiece a nivel público a conocer de qué iba casi ese follón de la física cuántica. Desde luego es asombroso, ¿no? Ver precisamente cómo a través de los cómics vemos la evolución de conceptos como el de la magia o como el de la ciencia que estamos comentando. Si te parece, vamos a entrar también a hablar de determinados conceptos que ya han aparecido por encima, pero por ejemplo, hablando de la película que se estrenaba hace una semana, vemos pues conceptos como viaje astral, como tercer ojo, vemos ese tipo de posibilidades que, como bien decía, juegan con esos otros planos de la... Claro, es que estás hablando realmente todos nuestros conocimientos hoy en día, o nuestras ideas, por llamarlas así, sobre lo que es el mundo psíquico, el mundo más de esa situación parapsicológica, por llamarla de alguna manera, como queramos definirlas, en realidad casi todo procede de la época de la teosofía, cuando empiezan a volver a traer toda una serie de conceptos orientales que aquí en Europa habíamos perdido. La existencia de la Iglesia Católica tiene el inconveniente, bueno, tiene muchos inconvenientes, pero uno en particular consiste en que destroza y bloquea todo lo que es el conocimiento por base. Y el conocimiento psicológico o el conocimiento místico es algo que se le apropian descaradamente y deciden que solamente hay misticismo a través de su propia creencia. El resto no tiene sentido. Después de la Ilustración, de la época de la Ilustración, tenemos la característica de que, claro, la Iglesia empieza a perder poder, lo cual
nos permite dos cosas. Por un lado, empezar a recuperar muchos conceptos a nivel místico-psicológico, y por otro, permite que la ciencia evolucione de la manera que en los últimos 100 años seamos capaces casi de llegar al extremo que hemos llegado hoy en día. Si antes no se había dado, sin duda alguna había sido porque la influencia de la Inquisición y situaciones semejantes impedía todo desarrollo intelectual mínimamente aceptable. Entonces tenemos la característica de que cuando nosotros empezamos a entender que existe todo un mundo místico, psicológico o psíquico en Oriente, empezamos a darnos cuenta que esas mismas características las hemos tenido aquí. Lo que pasa es que no las hemos olvidado. Entonces, de alguna manera, la recuperación y el estudio del chamanismo o de las tribus primitivas, por mal llamadas primitivas, hay que entenderlo, en nuestra cultura y en la cultura americana, nos permite recuperar toda una serie de conceptos que nos vinieron de allí nuevamente. El cuerpo, los diferentes cuerpos que constituyan al ser humano, la existencia del tercer ojo, su relación con la posibilidad del desarrollo místico, todo eso que es directamente cultura oriental. Cuando llegamos aquí nos encontramos que es que ya existía. O sea, son conceptos que están a nivel casi universal. Lo que pasa es que nosotros, por lo que te digo, lo habíamos perdido. Habíamos perdido la posibilidad de ese conocimiento. Con el tiempo ahora, ¿qué ocurre? Pues sí, evidentemente la historia nos está recuperando muchos conceptos de las antiguas religiones paganas que están dentro de estos de esta línea, y a su vez, pues claro, todos los estudios que se realizan, por un lado, en Rusia, en la antigua Siberia, con los grupos chamánicos, y sobre todo en Estados Unidos, vas a tener una recuperación de conceptos que en un momento determinado aquí se habían olvidado. Manuel, si te parece, vamos a hacer una breve pausa para publicidad y después continuamos con otra serie de títulos y de personajes que han ido saliendo y que ya conviene también abordar. Radio Castilla-La Mancha. Soy Loli Ríos y los domingos descubrimos que en Castilla-La Mancha somos solidarios. Esta música nos invita a que todos los seres humanos, independientemente de la raza, de las distintas sensibilidades, extracciones, lo que sea, nos invita a que todos nos unamos en un abrazo que llegue al último rincón de la tierra. Y eso es precisamente lo que nosotros pretendemos hacer. Contamos historias de personas que ayudan a otras personas. Cada domingo de 9:30 a 10 de la mañana, solidarios en Radio Castilla-La Mancha. Seguimos en El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha y lo hacemos con Manuel Berrocal, que nos está descubriendo historias apasionantes y unas relaciones asombrosas dentro del mundo del cómic y el mundo de la magia. Antes de la publicidad nos centrábamos en Doctor Extraño, que esta semana, por así decirlo, es la novedad, ¿no?, a raíz del estreno de la película. Pero durante la primera parte de la entrevista, por decirlo de algún modo, han salido otro tipo de títulos, otro tipo de personajes, y uno de ellos era precisamente Historias de la Cripta, una serie de cómics que la gente probablemente recuerde más por la televisión, aunque su precedente obviamente está en el cómic. Historias que nos han creado también mucho la imagen de determinados monstruos, pero a mí hay una cosa que te preguntaba durante la pausa y me gustaría que derribaras, porque muchas veces se ha dicho que Historias de la Cripta y las historias que narraban pues estaban basados en hechos reales, y eso... No, en ningún momento. Vamos a ver, Historias de la Cripta, realmente la editorial EC, que originariamente es la que crea todos estos títulos, tiene la característica que durante la depresión americana decide crear una serie de títulos diferentes, títulos en los que se incluían pequeñas historias de 6, 7, 8 páginas como mucho, y que tenían la característica de ser, por encima de todo, de terror.
Luego hicieron historias hasta de psicoanálisis, o sea, de guerra, de no sé qué y tal, pero empiezan, y si se les recuerda sobre todo, es por estas historias de terror que realizan. En Tales of the Crypt, las historias de la cripta tienen la característica de que realizan toda una serie de imágenes, pero imágenes cotidianas. Nos traen el terror y la magia directamente a nuestro mundo. O sea, los vampiros ya dejan de ser seres que viven en la oscuridad, perdidos en un castillo, y se convierten en un señor que, bueno, que puede tener una mujer, un niño, que tiene su vida durante el día más o menos duerme y por la noche trabaja en un banco de sangre, por ejemplo. O sea, eso es una de las historias existentes. Entonces cambia completamente la idea por una razón, porque Estados Unidos tiene una característica, y aunque les moleste más o menos cuando se dice, realmente no tienen historia. O sea, la historia que tiene Europa de miles de años, pues ellos no la tienen, porque realmente su historia es realmente la historia que mueven es del siglo XVIII finales, principio y XIX, y como poco el XX. O sea, estamos hablando de llegan a 300 años escasos, lo cual hace que de alguna manera no tengan esos elementos históricos existentes. Además tienen la característica de que, bueno, la realidad de América la destruyen. La actuación sobre las tribus primitivas, las tribus indias, va a hacer que su propia cultura desaparezca completamente. Y entonces, pues para conseguir de alguna manera ellos tener un mundo de terror, como tenemos nosotros, tiran de sus elementos básicos. Y ellos no tienen nada más que un monstruo, el asesino en serie. Es decir, ese vecino capaz de, bueno, realizar todo tipo de monstruosidades, pero que en un momento determinado tú no eres consciente de lo que tienes al lado, y eso va a hacer que de alguna manera inmediatamente esa cotidianidad del asesino en serie se vaya incluyendo dentro de los monstruos clásicos del terror que han sido trasladados a Estados Unidos desde Europa. Y así tienes, pues eso, vampiros que trabajan, hombre lobo que, bueno, durante la semana más o menos son normales hasta que sale la luz y entonces se encadenan o salen directamente a hacer el bestia por ahí. O sea, todo se relaciona mucho más con esa figura del vecino, que tú no sabes que en realidad es un monstruo. Pero eso va a llevar a una característica diferente, y es el hecho de que todos los monstruos clásicos ya dejan de perder sus características y se convierten en personas habituales. Y eso va a salir completamente y de forma continuada en las historias de las revistas de ECE. Cuando en un momento determinado llega una etapa, bueno, la famosa caza de brujas, todos conocemos la etapa tan atroz que fue en el cine, pero no sabemos que, claro, entraron a saco contra todo, literatura, cómic y todo. Hacen la misma actividad en el cómic y todo. Inmediatamente empiezan a sacar todo tipo de tonterías, porque es que no se les puede definir de otra manera, justificando las situaciones sociales. Vamos a ver, durante la época de la depresión hay un gran problema, y es la gente se muere en la calle de hambre. Los jóvenes carecen de un futuro decente, no pueden plantearse nada. O sea, estás hablando de una situación social absolutamente nefasta, y todo creado por una situación económica de media docena de señores que deciden que la gente tenía demasiados derechos y que había que destruirlos para ellos seguir haciendo un mayor acumulación de riqueza, única y exclusivamente. Entonces el problema que surge es que toda esa gente de alguna manera empieza a levantarse de una forma o de otra en contra del gobierno establecido, de la imagen de América como un medio de un lugar de libertades, todas esas historias que siempre nos han vendido. Pues bueno, la gente empieza a levantarse contra ello porque es que no puede ni comer. Y eso va a hacer que, curiosamente, todos estos tebeos que tienen mucha aceptación dentro del público en general, porque son historias como tenía en ese momento el cine, es decir, era la evasión barata que tenían. Estamos hablando de, o sea, el entrar a ver una película de Chaplin era un penique, me parece que significaba, y entrabas y te podías tirar toda la tarde viendo películas de Chaplin una detrás de otra. Los tebeos actuaban igual, eran incluso más baratas, con lo cual eran la manera de evadirse de la gente, y la gente en cuanto podía se evadía, como fuera.
Era la etapa de los tebeos en tienda, donde se alquilaban, donde se cambiaban, donde toda esa política que hemos visto en muchas películas en un momento determinado era lo habitual de aquella situación. Y eso hacía que estos tebeos llegaran a mucho público, y generalmente a mucho público infantil y juvenil. ¿Qué hizo? Que inmediatamente el gobierno entendiera, para su propio beneficio, claro, que la causa de todos los males era el cine, los tebeos, la literatura, y empieza su cacería de brujas. Sufre la cacería de brujas, pasa por todo un proceso de tipo directamente judicial, y ocurre una cosa: la mayoría de las editoriales, del resto de las editoriales, deciden crear a sí mismo una especie de código ético para controlarse. Código ético que no iba dirigido a conseguir en un momento determinado que las personas tuvieran, o sea, que los tebeos fueran más políticamente decentes, por decirlo así, hacia el público, si lo que iban buscando era cargarse los competidores que no podían cargarse. Entonces existe un libro, en ese momento se publica un libro que era La instrucción del inocente. No es así exactamente, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, la realidad esto lo escribe un sacerdote mormón, iba a decir, que iba por la vida de psicólogo, no era ni psicólogo ni era nada, o sea, y establece que en todas estas revistas existe el mal, y para ello se dedica a sacar, pues claro, que Batman y Robin en realidad hay el rollito entre ellos, ese tópico que durante siglos llevamos oyendo, pues bueno, pues nace con este perturbado mental, y seguimos con situaciones de que, claro, si tú ves un cómic de terror, en realidad no liberas de alguna manera tus capacidades de agresividad, no, lo que haces es directamente aprender para cortarle la cabeza al de enfrente, o sea, toda una serie de tonterías que, claro, nacían más de los prejuicios religiosos que de unos conocimientos psicológicos reales. Y todo ello va a hacer que, en un momento determinado, las editoriales principales, Marvel, DC, entonces tenía otro nombre, esas cosas, deciden censurarse y crean este código, el Comic Code, el código de los cómics. Y tiene la característica de que, claro, todos ellos van orientados a cargarse directamente a la EC. O sea, dentro del Comic Code se establecen frases como no pueden salir zombies, pero así, directamente. O sea, es decir, que lo que van a buscar es que su principal competencia, que era realmente EC, desapareciera. Y lo cierto es que, claro, todas sus revistas tienen que cerrarlas porque ninguna cumplía ni uno de los puntos que se habían establecido. Pero claro, ya había creado un elemento social establecido, y era el hecho de que la gente ya aceptaba que el monstruo era un monstruo cotidiano, un monstruo social. Ya no era el monstruo antiguo, nacido en Transilvania, no sé qué tal. No, podría haber nacido en Transilvania, pero vivía en la puerta de al lado. Todo ese cambio va a hacer que con el tiempo, poco a poco, los monstruos vayan cambiando. Y con los monstruos viene el cambio de la fantasía. Ya por primera vez en estas revistas empiezan los magos a aparecer, a ir entrando de un mundo a otro, saltan de la Edad Media al nuestro. Todos esos juegos ya empezamos a jugar con fenómenos temporales, fenómenos espaciales, situaciones que con el tiempo poco a poco van a ser llevadas al límite con nuestro Doctor Extraño. Y todo eso nace en esas revistas. ¿Qué ocurre? Que hacia los años 60, pues el Comic Code es muy fuerte, sobre todo en superhéroes, porque se considera que es son publicaciones claramente infantiles y juveniles, pero al poco tiempo empieza a haber toda una serie empieza a haber una publicación que lleva un editor, que es Jim Warren, y que crea Creepy, Eire, Vampirella, es decir, toda una serie de revistas con una característica, y es que dice que son para adultos, con lo cual el Comic Code ya no tiene sentido, e inmediatamente empiezan a cambiar toda la mentalidad. Él recupera a todos los grandes autores de la época de la EC y los lleva nuevamente a esas revistas. Aquel mundo que habían ellos creados, hoy en día, o sea, con esa nueva fecha son capaces de recuperarlo, pero todavía mucho más adelantada,
porque ya no tienen ningún tipo de control. Se supone que es para adultos y como adultos pueden utilizar lo que quieran. Aumentan la sexualidad en sus revistas, aumentan la existencia de, pues es eso, de toda una serie de fenómenos claramente psíquicos que hasta aquel momento no siempre se establecía. Los fantasmas ya son habituales en cualquier rincón, cosas por el estilo, no va a haber ya ningún problema. El vampirismo, aquel vampirismo que en un momento determinado se había quedado como un poco en el vecino, ahora empieza a tener una característica muy especial, y es que el vampiro encima se hace sexualmente atractivo. Tiene una característica sexual importante que es lo que le va a permitir de alguna manera conseguir ese atractivo hacia el exterior y hacia las señoras, que luego posteriormente, pues claro, vamos a ver con el Drácula de la Hammer o con todas las películas normales que estamos viendo hoy en día, ¿no? Luego ya ahí se cambia y la sexualidad llega hasta el extremo de que, claro, el vampiro por excelencia dentro de esa editorial es Vampirella, una señora estupenda que se dedica encima a ayudar a la humanidad. Es decir, el concepto del monstruo superhéroe empieza a entrar a través de Vampirella. Iba a decir nuestra Vampirella porque, claro, Vampirella tiene la característica de que fue dibujada por un autor español, Pepe González, y la imagen que todos tenemos, esa imagen impresionante, la creó realmente un autor español, Pepe González. Y hay que decirlo con un gran orgullo porque sin duda alguna ha sido uno de los autores más importantes que hemos tenido y que con el tiempo, poco a poco, nos vamos olvidando de él y no deberíamos. No deberíamos. Es importante que recuerdes precisamente esas píldoras, ¿no? Porque también es importante. Yo estoy desde luego con la boca abierta y espero que la audiencia también, porque estás diciendo una serie de cosas. ¿Cuánto podemos aprender a través del mundo del cómic? Me ha llamado mucho la atención lo que comentabas antes, precisamente de que Estados Unidos, por ejemplo, no tiene monstruos. No tiene un monstruo más allá del psico-killer o del asesino en serie, como comentabas. Hemos hablado de un personaje de Marvel, hemos hablado de historias de la cripta, y casi para ir cerrando, porque ya sabíamos desde el principio que esto se nos iba a quedar corto, ¿no? Muy corto. Si te parece, podemos reorientar y hablar de un personaje de DC como es John Constantine, ¿no? Un personaje que se dedica a cazar demonios, por decirlo de algún modo. Bueno, eso no es cierto. Vamos a ver, o sea, nosotros tenemos la imagen de la película. Y luego posteriormente de ese amago de serie que quisieron hacer, que realmente no representó lo que significa John Constantine. Vamos a ver, Marvel y DC siempre han tenido una característica: uno sacaba un personaje, el otro sacaba la contrapartida. Cuando sale el Doctor Extraño, rápidamente, a nivel de DC, hay una serie de personajes como el Doctor Fate, vas a tener Zatanna, tal vez uno de los personajes más atractivos que tiene DC, pero que nunca ha tenido realmente una respuesta importante. Ha habido toda una serie de personajes que han ido entrando dentro del mundo de la magia, pero entrando en la magia directamente de esa magia del Doctor Extraño, ¿no? Y con el tiempo entra un personaje que es Alan Moore. Alan Moore es un guionista inglés que en un momento determinado, por circunstancias, acaba haciendo cómics de superhéroes en Estados Unidos. Pero claro, hay que entender a Alan Moore. Alan Moore es, de alguna manera, sumo sacerdote en un coven Wicca existente en Inglaterra. Él ahora mismo no va a ninguna convención, lo único para conseguir sacarle hay que invitarle a alguna actividad de tipo Wicca. Por convenciones de tipo de cómic pasa de todo. Y sin duda alguna él tiene la característica de que él conoce todo lo que es la antigua mitología pagana. Y él lleva esa mitología pagana al mundo de los cómics. Y él va a crear, de alguna manera, toda una serie de personajes, como por ejemplo la Cosa del Pantano, un personaje sin gran importancia. Él consigue convertirlo en un referente muy alto, pero por la sencilla razón de que lo convierte casi en un avatar de la propia naturaleza, lo cual es incluir todas esas ideas paganas antiguas que están dentro de la Wicca. Posteriormente vamos a hablar de todo, Prometea no deja de ser nada más que una visión personal de lo que sería la imagen de la diosa madre. O sea, que estás hablando de todo. Animal Man es de alguna manera el chamán, por encima de todo, capaz de entrar en contacto con los animales. O sea, va a cambiar. Personaje que cae en sus manos es personaje que cambia completamente o crea personajes que se han convertido hoy en día en verdaderos iconos sociales, ¿no? Y entre ellos crea un personaje que es John Constantine. John Constantine nace directamente como un personaje secundario dentro de la Cosa del Pantano, pero en realidad nos muestra esa figura
no del cazador de demonios, nos muestra la figura del que de alguna manera entra en el mundo de la magia, empieza a jugar con ella y mete más la pata que otra cosa. O sea, John Constantine es un verdadero metepatas desde el primer momento. Todos sus amigos van muriendo en rituales extraños, siempre se le escapa lo que quiere. En un momento determinado utiliza la magia y eso, al tener que realizar el pago, porque cuidado, Alan Moore mete muy bien los conceptos, o sea, todo acto mágico tiene un pago, y esos pagos a veces significa llegar al extremo en un momento determinado de casi el morir. Estás hablando de toda una serie de simbología muy bien llegada. Lo demás es que con el tiempo, pues bueno, Alan Moore dejó el personaje, claro, lógicamente por características pertenece a la DC. DC tiene los derechos sobre todos sus personajes y por lo tanto tiene de alguna manera la posibilidad de hacer lo que le dé la gana con él, y con el tiempo pues se ha ido perdiendo esa situación. Pero original, las primeras historias de John Constantine es eso, es el aprendiz de mago intentando enterarse de qué va esa historia. Y entonces, pues claro, es lo que te digo, que en un momento determinado es capaz de actuar con todo tipo de entidades extrañas, ya sean demonios, ángeles o lo que sea. Toda esa simbología, pues bueno, es lo que se ha conservado un poquito luego con los años, pero ha cambiado completamente el personaje. El personaje no es un superhéroe a la razón, el personaje es un señor que, bueno, que normalmente va intentando sobrevivir, y su problema es que al final, la mitad de las veces, acaba llevándose unas palizas impresionantes, o sea, porque la magia, o el utilizar la magia, él la presenta de la manera clara. No todo el mundo lo puede hacer, y a veces jugar con ella es muy peligroso. Pero en realidad es la propia imagen del mismo Alan Moore entrando en el mundo de la magia. El tiempo se agota, pero me parece muy interesante porque te lo iba a preguntar, casi más que preguntar, a proponer, porque desde luego Alan Moore daría para uno, no, sino para varios programas. Sí, Alan Moore es un personaje absolutamente increíble, y que también entendamos que sus planteamientos no nos damos cuenta en los últimos años hasta qué extremo nos ha cambiado y nos ha influido. Vamos a hablar de Watchmen, por ejemplo. O sea, ¿quién controla al vigilante? ¿Quién vigila al vigilante? O sea, esa frase, que realmente es, dentro de la magia, es muy importante. Es decir, ¿quién controla al que tiene el poder? Directamente es llevada a los superhéroes en forma de quién vigila al vigilante. O sea, es que estás hablando de toda su simbología, toda su ideología está metido en esos tebeos, y todo eso nos ha llegado, y hoy lo tenemos como algo normal, y que hablas y que se dicen como cosas normales, y no nos damos cuenta que realmente su base es esas antiguas creencias paganas que a través de la Wicca han llegado hasta nosotros, claro. Pues desde luego daría y dará para un programa. Y ya, Manuel, para terminar, este programa en cierto modo era una manera de intentar captar o intentar mostrar a la audiencia que a través del mundo del cómic se pueden aprender y se pueden descubrir muchísimas cosas. Creo que desde luego que contigo como invitado lo hemos conseguido. Pero para terminar, algunas recomendaciones de algunos cómics o algunos personajes en concreto, algunos hemos hablado de ellos, para que la gente se introduzca en el mundo del cómic y la magia. Mira, sin duda alguna, cualquier cosa de Alan Moore. Alan Moore, seamos sinceros, revuelve completamente el mundo del cómic y renueva completamente muchos conceptos a nivel de magia. Él él lleva una línea del no grupo. Es decir, él no pertenece a ningún grupo establecido en el momento actual. Considera que la magia es un camino personal, como puede ser cualquier otro proceso místico, y que tú tienes que crecer dentro de ti mismo, no a base de un grupo. Sin duda alguna, él ha evolucionado a lo largo del tiempo y tiene la característica de que todas esas ideas las sigue reproduciendo en sus tebeos. Creo que La Cosa del Pantano, la etapa de él, sin duda alguna, es de lo mejor que ha hecho. Animal Man, Prometea, yo le recomiendo, me parece una obra impresionante. Hablar de Watchmen o de hablar de V de Vendetta, yo creo que ya es un poco sobrevalorado, pero que sin duda alguna tenemos que él ha sabido cambiar muchísimo todo lo que es el concepto directamente de lo que es la magia y la concepción de la magia dentro de los tebeos.
Cosas semejantes y cercanas, pues mira, realmente la magia no tiene muchas actividades, o sea, muchas contrapartidas que puedan hacerle sombra a Alan Moore, de verdad. Y hablar de otros sería, francamente, pues bueno, no tendría muchísimo sentido. Hay autores y hay títulos que son obligados. Por ejemplo, un corto maltés es absolutamente obligado para conocer la evolución de la cultura, por ejemplo, en los años principios del siglo XX. Son cosas, hay personajes que es que, claro, siempre nos pasa lo mismo. Hablamos de, no, es que los tebeos para niños. No, Corto Maltés no es para un niño. Corto Maltés es un libro de aventuras que puede estar perfectamente a la altura de Jack London o gente por el estilo. Esos autores están ahí. Simplemente hay que intentar acercarse a ellos, y sin duda alguna te puedes llevar muy buenos momentos y muy buenas ilusiones en leer esas historias que han nacido directamente, muchas de las propias experiencias de las personas. Pues ahí quedan esas recomendaciones y ese mensaje final que me parece además clave, ¿no? Para terminar el programa. Sin más, Manuel, el tiempo se nos agota y solo me queda darte las gracias y emplazarte pues para otro programa dedicado a estos misterios y a esta cultura del cómic que tanto nos enseña. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí una semana más, El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Media, en esta ocasión, pues hablando de los misterios que oculta el mundo del cómic. Como nos suele pasar, nos hemos quedado sin tiempo y se nos quedan muchísimos temas en el tintero, pero habrá ocasión para recuperar este tema y seguir ahondando en tantos y tantos misterios ocultos en las viñetas. Sin más, como cada semana, nos queda solo recordar las diferentes redes sociales donde podéis encontrarnos: en Twitter, @dragón_cmm, en Facebook, en nuestra página oficial El Dragón Invisible, y también el mail, muy importante, donde podéis enviar sugerencias, críticas, opiniones, también, como no, vuestras historias, si habéis sido testigos de algún caso extraño y queréis ponernos sobre la pista, pues podéis escribir a dragoncmmedia@gmail.com, dragoncmmedia@gmail.com. No me gustaría despedirme sin dar las gracias a todos los que descargáis el programa cada semana, porque además los dos últimos programas, las dos últimas emisiones dedicadas pues a ese debate sobre ufología, a ese acalorado debate, pues están teniendo una acogida enorme. Así que desde aquí dar las gracias y recordar que estamos pues en iVoox, estamos en la página de Castilla-La Mancha Media, cmmedia.es, estamos en iTunes y también en la aplicación que podéis descargar en vuestro teléfono móvil, en vuestro smartphone, y escuchar también los programas siempre que queráis. Sin más, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí una semana más y nos escuchamos dentro de 7 días aquí en Radio Castilla-La Mancha. Un abrazo.